Doy gracias a Dios otra vez por esta nueva oportunidad. Cada vez que estamos con estos desafíos, pues siempre buscamos de parte de Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos dé dirección, que podamos compartir lo que es de Dios, lo que viene de Dios, siempre pidiéndole a Dios que no sea un pensamiento humano, un pensamiento personal, porque es muy fácil, ¿no? A veces cuando queremos dar un consejo, es muy fácil a veces pensar en nuestra carne y querer dar un consejo, y a veces no ayudamos en mucho, ¿no? Pero cuando viene una palabra de parte de Dios, viene bendición grande, ¿verdad? Se arreglan las cosas, hay soluciones, y pues obviamente esto trae bendición no solo para la persona que recibe el consejo, para los que están a su alrededor. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿les parece? Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor Jesús, porque una vez más tengo este privilegio, amado Dios, y delante de mis hermanos quiero pedirte, amado, que seas tú hablando, seas tú obrando, seas tú, amado Dios, trayendo esta palabra, esta enseñanza, que podamos, amado Dios, a través de esta enseñanza y a través de esta serie de arraigados, amado Dios, poder realmente cumplir con lo que dice tu palabra, poder conocerte más y, amado Dios, tener con estas enseñanzas fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estuve escuchando la predicación varias veces de la anterior, de arraigados, y la verdad que hay mucha razón en ello, por la cual el pastor comentó por qué era la serie de arraigados, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cuál era la razón? ¿Por qué sintió de parte de Dios hablar sobre estos temas? Hubo una dinámica de alguna junta, se pusieron de acuerdo, parecía que todo iba a fluir bien, que todos íbamos a echarle ganas, y un domingo, una semana trabajando bien, todos llegaron, y ya después en las próximas semanas ya nadie estaba, ya nadie iba, ya nadie le daba seguimiento. Y sabes, creo que de alguna manera, en algunas razones o por algunos motivos, hay circunstancias que nos obligan a tener que atender algunos asuntos. Pareciera que hay razones que llegan de momento, y esas ocupaciones no nos dan el chance, el margen, el tiempo para atender lo que considero es importante y es bueno. La enseñanza en la palabra de Dios, en los temas cuando vemos el tiempo de liderazgo o los tiempos de oración. Y quiero decirte que no solo esto en algún momento le llega a pasar a Betel. Esto es un común denominador en muchas iglesias, en muchas personas, en muchos hermanos en la fe. Hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener un poquito más de contacto con varios amigos de otras iglesias. Ayer, tuve la bendición de poder participar ministrando ahí con los muchachos en la marcha, ahí en el Zócalo de Jutepec. Fue una enorme bendición, y eso estuvo haciendo que tuviera más contacto con nuevos amigos, nuevas personas, y sabes, fue de gran bendición. Y en cada una de ellas, en estos casi 2 años que he estado interactuando con más hermanos, con otras iglesias, sabes, es un común denominador, y no creo que solamente para nosotros o aquí en Jutepec, en Cuernavaca. Es difícil, y más por el tiempo de la pospandemia, que la iglesia se mantenga firme, que la iglesia esté constante, que la iglesia crezca, estableciéndose cada día más, que en vez de que haya faltas, haya un mejor número de congregantes para escuchar la palabra, para alabar a Dios. Está siendo muy difícil. Nos acostumbramos tanto a las redes sociales, a ver alguna predicación, es bueno, pero la armonía y la convivencia entre nosotros como iglesia es importante. Para mí fue fundamental en estos procesos que en algún momento les mencioné, de lo que Dios empezó a hacer en mi vida, o pasaron algunos hechos en mi vida. La convivencia entre mis hermanos
fue muy vital para que yo me pudiera levantar, me pudiera restablecer, pudiera levantarme, y que la palabra de Dios al momento de platicar con mis amigos fuera trayendo ese efecto de sanidad en mi vida, en mi corazón. Es importante, pero sabes, es difícil a veces tomar ese ritmo, ¿verdad? Tomar ese ritmo de permanencia, ese ritmo de estar creciendo en la palabra. ¿A cuántos de ustedes les gusta que sus hijos falten a la escuela? Los chicos dicen, fabuloso faltar a la escuela, ¿no? Pero no nos gusta que nuestros hijos falten a la escuela, porque sabemos que en esa falta, en alguna actividad, el niño pues no va a tener ese desarrollo en esas habilidades, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no tomamos esto también para el congregarnos, para reunirnos, para crecer en la obra de Dios. Si faltamos o si no vamos, pareciera como que no es importante, pareciera que no pasa nada, pero no. Dios está trabajando en tu vida, Dios está obrando en tu vida, y si quieres ver resultados importantes en tu vida, tienes que arraigarte a tu iglesia, tienes que arraigarte a la palabra, tienes que arraigarte a la oración para que haya un buen resultado, un buen fruto. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el tema de ser arraigados, estando arraigados en la palabra, arraigados en la palabra. Y sabes, hay filosofías. La filosofía cambia según la perspectiva del hombre, pero la palabra de Dios nunca cambia y jamás pasará. Porque lo que hay antes del hombre, la existencia del hombre y después del hombre, está en este libro. Donde empieza la palabra, donde empieza esta pasta y donde termina esta pasta. Aquí podemos encontrar lo que había antes de que existiera el hombre, lo que necesita el hombre para vivir y lo que va a pasar después cuando esta tierra se termine. Cuando nosotros ya no tengamos fuerzas, Dios mío, van pasando los años y en los 20, híjole, tienes una fortaleza y te desvelas y no pasa nada. Nomás llegan los 30 y empiezan a doler las rodillas y empieza a doler la espalda baja y empiezan a doler las manos, te cansas más rápido. Me estoy asustando. Y algún día, todos vamos a ir algún día a la presencia de Dios, querramos o no querramos. Eso va a pasar en algún momento. Pero ¿sabes? Hay evidencias de que en la palabra de Dios todo lo que está escrito pasó, está pasando y va a pasar. ¿Sale? Entonces, la Biblia, si nosotros nos arraigamos en la palabra de Dios, vamos a tener una forma muy clara y muy precisa de poder darle seguimiento a esta vida que necesita de mucho consejo. ¿Sale? La palabra de Dios, la palabra en la ciencia ha sido muy clara y nos ha dejado ver que aquellas personas que Dios les dio un gran intelecto para las ciencias, la palabra confirmaba ya por mucho tiempo lo que estos hombres de ciencia habían descubierto. Ellos se asombraron de lo que la palabra, de lo que ellos habían descubierto en la ciencia, pero la palabra de Dios ya lo había dicho con anticipación. La forma de la tierra en Isaías 40:22, la tierra flotando en el espacio, Job 26:7, la vida se clasifica en especies, Génesis 1:24, nuestro cuerpo está hecho por el polvo. Todos los integrantes del polvo nosotros los tenemos en nuestro cuerpo, en Génesis 2:7, tiempo, espacio, materia y energía, Génesis 1 del 1 al 3 y Génesis 3:14. Tenemos también las corrientes oceánicas, Salmos 8:8, el ciclo hidrológico, Job 36, del 27 al 28. ¿Alguien descubrió cómo funcionaba el ciclo del agua?
Se asombró a través de evaporarla y cómo viaja y cómo otra vez se vuelve a convertir una vez más en agua, ese vapor, y cómo se puede solidificar. Y todo eso la Biblia ya lo había dicho, y muchas cosas más. El velo, esa no la traía preparada, pero el velo que cubre la tierra, dice Apocalipsis. ¿Y a qué crees que se refiere eso? A la capa de ozono. Muchas cosas que la ciencia empezó a descubrir, la Biblia ya lo había dicho. La Biblia es confiable hasta científicamente. La Biblia, en su contenido histórico, 66 libros, 40 autores o escritores que Dios inspiró, alrededor de 1500, 1600 años, 13 países, 3 continentes, 3 idiomas, y todo concuerda. Nada se contradice. Hay algunas personas que quieren decir que la Biblia se contradice, que dicen que la Biblia no es clara, pero sabes, en algunas cosas es fácil de entender, pero algunas otras necesitas pedir a Dios que te enseñe y que te muestre. De hecho, Jesús enseñaba a través de parábolas, cosas naturales que daban una enseñanza celestial. Y a pesar de eso, muchas personas se los ponía con manzanas, con palitos y bolitas, y no entendían. Era fácil de entender lo que Jesús trataba de enseñar. Era nuevo, eran unas enseñanzas nuevas. Pero los apóstoles dijo, ¿pero por qué enseñas de esa manera, no? Y dejó descubierto, ahí Jesús les enseñó que había que tener un corazón listo y dispuesto, un oído audible para poder recibir esa enseñanza, y de esa manera iba a ser muy fácil que lo que él estaban diciendo, estas palabras fueran abiertas y fueran enseñadas para ellos y los que las escuchaban. Y quisiera agregar una a eso. A veces, ¿por qué la palabra no puede ser entendida a nuestra vida? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo caído. Dice que Él ha puesto a través del pecado una venda que cubre nuestros ojos espirituales, y que por esa razón no podemos entender las cosas. También dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a poder entender las cosas del Espíritu. Dice que solo el Espíritu de Dios puede traer conciencia de nuestro pecado. Entonces, la Biblia es clara, la Biblia es contundente, es fiable, aún hasta, por ejemplo, en su contenido profético, su palabra de las cosas que iban a acontecer, parecieran tiempos muy largos, pero un ejemplo, las promesas proféticas, las palabras proféticas del Mesías, por ejemplo, de Jesús. Tanto ha impactado la Biblia, la historia bíblica al mundo, que hasta está partida la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Hasta ahí ha impactado la historia. La ciencia tiene que medir las cosas y sus años a partir de eso lo tienen que tomar en cuenta. Lo tienen que tomar en cuenta. Hay hombres, historiadores que documentaron los hechos de Jesús, las profecías que había, y todo concuerda, todo concuerda. Si usted quiere saber algo importante de cómo dar seguimiento a alguna área de su vida, en la palabra usted lo va a encontrar. Hay algunas cosas que están ocultas, hay algunas que son difíciles de encontrar, pero cuando nosotros nos echamos ese clavado, vas a empezar a encontrar unas cosas maravillosas. Pero ¿qué necesitamos? Arraigarnos, sacar esas raíces profundas en la palabra de Dios para llegar en lo más profundo de la palabra y tomar lo que nosotros necesitamos y fortalecernos. Entonces, el pastor comentó la semana pasada algunos asuntos del tema o el contexto de por qué arraigados. Y
Quisiera traerte algunos otros conceptos una vez más, o ampliarlos si es posible. Justamente el ser arraigados o las raíces son la parte del árbol que crecen de forma subterránea o a veces superficiales, ¿no? Las funciones de las raíces de los árboles son principalmente dos. Una es captar el agua y sus minerales. Y dos, brindarle soporte y anclaje al árbol. Las raíces son buenas para los árboles, para las plantas, ¿verdad? Y este ejemplo nos va a poder dar una visión de cómo nosotros entonces deberíamos de hacer para arraigarnos en la palabra de Dios, ampliar nuestras raíces, ir lo más profundo en la palabra. Y un dato más, en la gran mayoría de los árboles, un 80% de sus raíces comúnmente están sobre 60 centímetros del suelo hacia abajo, y 60 centímetros, el 80% de sus raíces, y el 20% restante comúnmente va más abajo, hacia 2 metros, comúnmente los árboles. Y algunos otros árboles, según la copa y la altura de su tamaño, llegan a cumplir todo eso que vemos ahí en la parte de arriba. Las raíces lo llegan a cubrir también todo completamente, como si fuera una copa a su alrededor en la parte de abajo. ¿Cuándo vas a sacar ese árbol? ¿Cuándo se va a arrancar? ¿Cuándo se va a mover? Y mientras más raíces tenga, obviamente va a poder alcanzar esas humedades, el agua, va a alcanzar minerales, va a poder obtener lo que necesita. ¿Sale? Con este ejemplo, si una de las raíces fuertes y grandes de tu vida fuera, ¿cuánto tiempo le dedicas en la palabra de Dios y meditar en ella? ¿Qué tan grande sería tu raíz? Si esas profundidades de esas raíces en la palabra de Dios arraigándote, si vinieran esos vientos, si vinieran esas tempestades, ese árbol se mantendría estable, o sea, tu vida se mantendría estable. ¿Qué tan arraigado consideras que está tu vida a la palabra de Dios? ¿Qué tan profundo? Y mientras más profundo sea el tiempo que tú dediques en hacer que tus raíces vayan más profundo a la palabra de Dios, al escudriñarla, al leerla, al meditarla, al compartirla, esa va a ser la cantidad en la que tu vida va a ser nutrida por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo nutre nuestra vida la palabra de Dios? Nutre nuestra fe. Vamos a ver dos citas, te las digo para que las vayamos teniendo a la mano. Una va a ser Romanos 10:17 y otra va a ser Mateo 7:24. Nutre nuestra fe. ¿Por qué a veces las personas o los hermanos, Romanos 10:17, ¿por qué a veces es un poquito vacilante el hecho de mantenernos firmes y establecidos en la palabra de Dios, en su caminar con Dios? ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Quieres que tu fe se mantenga estable y se mantenga firme? Arraiga tu corazón y tu vida a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? Oyendo la palabra de Dios. Hay varias estrategias y a veces se nos olvidan. Una de ellas es que mientras estás trabajando, tú puedes poner en un video en YouTube y pones un audiolibro y tú estás escuchando la palabra de Dios. Tú estás escuchando la palabra de Dios. En algún momento a lo mejor como te concentras en algo, le pierdes ahí la concentración a lo que estás escuchando, pero ya no tienes que tener tanta concentración y la sigues escuchando y esa palabra, llega un punto donde una palabra
hace un eco en tu corazón y la empiezas a meditar. Pero podemos tomar también un tiempo para poder hacerlo en la mañana o hacerlo en la noche, ¿no? Hay algunos que han comentado que en la mañana les cuesta trabajo, ¿no? Porque hay que levantarse temprano, hay que salir a trabajar y ya no hay chance, ¿no? Otros en la noche llegan a la casa, ya hicieron todas sus actividades y ahí sí hay oportunidad porque ya está todo relajado, ¿no? Dependiendo, cada quien tiene sus tiempos, pero la importancia de arraigarnos en la palabra de Dios para que nuestra fe se mantenga íntegra y establecida, nuestra fe pueda crecer, solamente va a ser por el oír la palabra de Dios. En una enseñanza anterior mencioné que todos tenemos una medida de fe. Justo no aclaré que esa medida de fe que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos, es una fe que se puede desarrollar, es una fe que puede crecer. Es una fe, esa medida de fe a lo que nosotros le creemos a Dios. A veces nos falta la fe, nos falla la fe, pasan cosas en nuestra vida que nuestra medida de fe no nos alcanza para pensar, no, es que esto puede mejorar. ¿Y sabes por qué no podemos cambiar esa mentalidad y por qué no podemos mejorar esas situaciones? Porque no hemos ido a oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Una de las razones por las cuales nosotros cantamos no es porque Dios se sienta triste. Una de las razones por las cuales nosotros cantamos es porque es una de las maneras en las cuales nosotros podemos recordar la palabra. Recordar la palabra. Hacer que nuestra mente, nuestro corazón recuerde lo que Dios es, lo que Dios hizo y lo que Dios seguirá haciendo. Y nuestra medida de fe crece. Es importante cantar, elegir una buena lista de cantos cuando estés trabajando también, o vayas en el carro, o vayas caminando con tus audífonos. Una buena lista en donde esa lista traiga palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, vamos a Mateo 7:24. ¿Por qué es importante arraigarnos en la palabra de Dios? Mateo 7:24. Y vamos a leer unos versículos adelantito del 24. Vamos a empezar en el 24. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como las personas que construyen su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Queremos una fe sólida? ¿Queremos una fe que dé resultados? Seamos sabios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hoy yo veo a los jóvenes y cuando en algún momento tengo la oportunidad de hablar con alguno de ellos, me dicen su edad, no sé, esa edad fabulosa de 15 años, esa edad fabulosa de los 17, 18 años, 22 años, ¿no? Todavía hasta 25, fabulosa edad, de ahí para adelante el tiempo se va, que tú le quieres poner freno y frena por favor y ya no puedes hacer nada, ¿no? Y se va y van los días y van los días. Y algunos de ellos se frustran por las cosas que están pasando, por las cosas que están experimentando. Y a veces cuando yo los veo digo, hay un meme por ahí, ¿no? Que dice ternurita, ¿no? No sabes lo que viene más adelante. Y mi única respuesta para muchos de ellos siempre ha sido la misma: no dejes de escuchar el consejo de Dios. Si tú tienes alguna duda,
Si tú no sabes qué hacer ante alguna situación, ve al apóstol Google y ponle sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre ante la situación que tú consideres, y encuentra rápidamente los versículos bíblicos que te van a llevar una palabra que muy probablemente va a ser algo muy bueno para tu vida. Una salida y un escape rápido, la palabra. ¿Cómo encontrar esos versículos rápido? ¿Cómo arraigarnos ahí en esa palabra? Hoy todo está al alcance bien fácil, bien rápido. Luego me quiero acordar de un versículo, sé más o menos qué dice, cómo va, y es importante. Y pero ¿cómo va? No me acuerdo. Y le pongo ahí, ¿no? Al apóstol Google. Apóstol, ¿cómo iba este versículo, no? Le pongo nomás unas palabritas ahí más o menos y casi ni le termino de dar enter o ok o buscar, y ya casi me lo está entregando ahí luego. Y digo, esta era la palabra, y la comparto, ¿no? Por lo menos me acordaba de ella, ¿no? Ya no hay barreras. Ya no hay si, es que no me puedo llevar la Biblia, es que ya no la puedo traer. No, ahora arraigarnos en la palabra es muy fácil, está al alcance de nuestra mano, hasta en nuestros celulares. Escucharla en nuestros celulares. De hecho, le voy a hacer un comercial a YouVersion, ¿no? Creo que también ya también tiene para poder escuchar la palabra de manera audible también. Entonces, algún tema relacionado a algo que tú quieras saber, profundizar en algún tema, hay planes donde tú puedes encontrar algo que puede ayudarte en esa área de tu vida que tú necesitas. Arráigate en la palabra, busca lo que tú necesitas. Y una ocasión que, platicando con un amigo, me quiso inducir a entrarle a un negocio. Ya tiene algunos años. Y sonaba tan bien y sonaba tan bonito en un asunto de ventas, que dije, wow, no, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y venta y así. Cuando empezamos el desarrollo, para una semana, para hacer esto muy, muy rápido, muy en concreto, no me gustó nada cómo estaban funcionando la situación. Ese día, una semana después, él iba a llegar a mi casa, pero yo ya no me sentía nada cómodo y me sentía desesperado, porque yo decía, ¿cómo me voy a salir de esto ahora? Y a veces eso es un escape, la verdad, que en algún momento a veces puedo llegar a tener, y siempre que luego me llegan a pasar ese tipo de detallitos, siempre lo que hago y recurro es, necesito un consejo, agarro Proverbios y me empiezo a leer un montón de consejos. Y ese día encontré el consejo a minutos, el que yo necesitaba. Y sentía que era papá que me estaba hablando y me estaba dando ese consejo en ese momento propio. Y parte de ese consejo me dijo, si hiciste un trato con tu hermano y las cosas prácticamente no están bien, no van bien, me decía, humíllate y pídele perdón y trata de deshacer el trato y queda bien con la persona. Pide perdón, humíllate, me decía. Y sabes que cuando yo leí eso, yo descansé. Yo dije, ahora sí, ya que llegue, ¿no? Ahora sí ya quiero que llegue. Cuando llegó mi amigo, llegó en su carro, ahí estábamos platicando y estaba bien emocionado, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Le dije, amigo, le digo, me siento muy, pero muy, muy apenado. Le digo, por favor, perdóname. Digo, por favor, perdóname, mira, todo está bien, las finanzas, aquí te entrego, esto es así, esto está de esta otra manera, todo está claro, no hay ningún inconveniente. Yo sí quisiera pedirte perdón porque hasta aquí quiero llegar, no quiero avanzar. Cuando yo le dije eso y le pedí perdón y él me escuchó de esa manera, él se me quedó viendo y dijo, está bien, amigo, no te preocupes, no pasa nada. Y pues no te preocupes, ahí estamos en contacto y no pasa nada, ¿no? Entonces,
el escuchar la palabra de Dios, de cómo darle un seguimiento a esa situación, me hizo sentirme confiable, me hizo sentirme bien, me hizo sentirme respetuoso ante otra persona. Y sabes, esto mismo en algún momento lo logré ver justamente pues con mi hijo. A veces cuando nosotros nos presentamos ante una situación que no sabemos cómo resolverla y no tenemos el consejo, a veces volteamos al cielo y decimos: Señor, ¿pero qué hago? Y se me figura cuando mi hijo está resolviendo una situación, un rompecabezas, algo que no sabe dónde acomodar algo, y se me queda viendo y no me dice nada, pero me está pidiendo un consejo aún con la mirada. Y cuando me le quedo viendo y está queriendo hacer algo, y me le quedo viendo y consiento con la mirada y le digo así de: está bien. Relaja su semblante y continúa y mueve esto acá y eso está allá. Y digo: wow, sentí hasta aún con la mirada que me estaba tomando en cuenta. La palabra de Dios, cuando nosotros nos arraigamos en la palabra de Dios y viene esa situación a nuestra vida, viene y no sabemos qué hacer, volteamos nuestros ojos al cielo, buscamos a Dios una respuesta, y esa mirada que yo te digo que cuando le hago a mi hijo que consienta, viene esa palabra a tu vida y dice: hazlo de esta manera. Sientes esa aprobación de Dios por medio de la palabra que tú ya habías leído, sientes que Dios está confirmando esa dirección, esa decisión, y avanzas. La palabra de Dios te da esa seguridad. Pero necesitamos arraigarnos, necesitamos tomar palabra, necesitamos conocerla más, necesitamos nutrir nuestra fe con la palabra de Dios. Y solamente va a ser oírla. Y si oímos la palabra de Dios, todo lo que hagamos y las decisiones que tomemos, vamos a ir construyendo sobre la roca. Vamos a ir construyendo sobre la roca. Hay de aquel que no quiere escuchar ese consejo. Hay de aquel que no toma esa palabra de parte de Dios para ir construyendo su vida. Porque lo que se destruya, se van a perder esos tiempos, se van a perder esos recursos, va a haber mucho dolor y de todas maneras vas a volver a empezar. Ya no con las mismas fuerzas, ya no con los mismos recursos, con una mentalidad y una visión diferente. Y Dios te va a ayudar, pero en pocas palabras, no había caso y no había necesidad. Arráigate en la palabra y escucha el consejo de Dios. Amén. Algo más que va a nutrir nuestra vida. La palabra de Dios va a ser nuestra mente. Romanos 12:2, versículo que resuelve muchas cosas, ¿verdad? Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, cuál es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros podemos, o cuál va a ser el resultado que va a dar el nutrir nuestra vida con la palabra de Dios? Las cosas que están en desorden, porque nuestra mente es un caos. La Biblia dice que por naturaleza nosotros pensamos las cosas malas. Por naturaleza nosotros, por nuestra carne, nuestra condición de ser humano, comúnmente va a buscar hacer las cosas malas. Y la única manera que nosotros vamos a poder traer esa estabilidad a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder cambiar nuestra manera de pensar, la única manera va a ser a través de la palabra de Dios. Se dice en un estudio, comprobémoslo nosotros, que sobre el 80% de nuestro criterio lo tomamos hasta los 18 años, el 80%.
y el 20% restante en la vida adultez. Y de hecho se rumora también que a los hombres nos quitan, dice el apóstol, ¿no? Que nos quitan el cerebro a los hombres a los 18 y nos lo regresan a los 25, a veces un poquito más, ¿no? Porque, Dios mío, hacemos cada cosa. Y a diferencia de las damas, de las mujercitas, Dios les da la capacidad de una mente más vivaz, más rápida, más clara. Somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, a pesar de ello, si nosotros queremos tener una dirección clara, una mentalidad de pensamiento y un pensamiento crítico bueno, no lo vamos a obtener de otra manera más que con la palabra de Dios, y de esa manera tomar buenas decisiones. Aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Como seres humanos siempre tendemos más a ver que las cosas van a pasar mal, ¿sí o no? Queremos nosotros que las cosas vayan bien, queremos vivir bien, queremos estar bien, queremos que el trabajo vaya bien, tenemos metas, pero siempre tendemos a ver las cosas malas. Siempre, no, es que no está yendo bien porque es que está pasando esto, y cómo lo voy a resolver, y cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, y la mente siempre está pensando en las cosas malas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pensamientos tengo de bien, no de mal, ni de calamidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Medita de día y de noche en este libro, y todo lo que tengas, todo lo que hagas te irá bien. ¿Alguno se sabe alguna más? La palabra quiere decirte que todo va a estar bien, que todo va a ir bien, que Dios tiene el control, que a papá no se le pasa nada, pero aquí tu mente y tu corazón perdiendo la confianza. Aquí tu mente y tu corazón no viendo las circunstancias y diciendo, no, es que esto se va a descontrolar, ¿no? Esto se va a poner peor. No. Todas las cosas que pasan tienen un propósito. Y los que aman a Dios, todas esas cosas harán que tenga un propósito y un desarrollo en esa persona. Amén. Y en esto quiero agregar algo más. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es un fundamento para que nuestra vida tenga un mejor desarrollo, vamos a entender lo siguiente. Las cosas que pasan, una de dos, o son consecuencias de nuestras malas decisiones, o dos, simplemente son situaciones que vienen a nuestra vida para desafiar qué tan arraigados estamos en la palabra de Dios. Las dos situaciones, la palabra de Dios nos va a ayudar. Nuestras malas decisiones, ahora Señor, ¿cómo le hago? O la otra, está fuera de tu alcance, estas circunstancias que están a tu alrededor no tienen nada que ver con tus decisiones. Simplemente es la vida andando. Vamos por la vida y las cosas van pasando, algunas de ellas. Pero la palabra tiene la respuesta para qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Amén? Muy bien. Entonces, si nosotros nos arraigamos en la palabra de Dios, nos nutrimos para que nuestra fe crezca, nutre nuestra mente y nos da consejo y nos da dirección, esto nos va a dar seguridad. ¿Te acuerdas cuáles eran las dos cosas que hacían las raíces en un árbol? El uno era
las aguas y los minerales, ¿sí o no? Le ayudaba a captar el agua y los minerales. ¿Y cuál era la segunda? Soporte y anclaje. No nos movemos, estamos seguros, estamos firmes. Vamos más profundo. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Salmo 119, 105. Vamos a leer la palabra, o anótalo también para que lo tengas como referencia. Dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Alguien ya tiene claro qué es lo que quiere para su vida dentro de los próximos 5 años? ¿Cómo quieres estar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo vas a estar? Para los próximos 10, ¿ya te visualizaste cómo vas a estar en tus próximos 15 años de vida? Yo tenía una visualización de mi vida a mis 30. Si le agrego otros 10 más, no sé, no lo puedo visualizar al 100. Sí tengo metas, sí tengo planes, sí sé qué quiero hacer y por dónde me gustaría ir, pero realmente decir, así, hasta allá vamos a llegar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tu palabra es una lámpara que guía lámpara es a mis pies. En mi camino, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Yo no sé hasta dónde voy a llegar. Yo quisiera llegar súper lejos, ¿no? Yo quisiera que el camino que me tocara no estuviera pedregoso, que estuviera parejito y a donde quiera que voy estuviera bonito, ¿verdad? Todo bien. Que donde pisara no vaya a resbalar mi pie o no me vaya a torcer el pie. Pero a veces no sabemos las cosas que aún nos depara mañana, lo que va a pasar mañana, no lo sabemos. Pero la palabra de Dios dice, esto nos da seguridad. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Antes de querer ver lo que está allá adelante, lo que vas a hacer, lo que vas a lograr, y si meditas de día y de noche, solo así tendrás éxito, dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Si quieres llegar hasta allá en éxito, tienes que aprender a utilizar la palabra de Dios como esa lámpara para poder dar el primer paso y el siguiente paso. A veces queremos ir rápido, a veces queremos caminar rápido, pero la palabra de Dios nos da ese soporte y nos da esa seguridad, que cada paso que demos lo demos seguros. Lo demos seguros. ¿Quién ha hecho algo rápido y que le salga bien? Aún en el trabajo. Cuando ves, ya se descompuso la máquina. Cuando ves, ya echaste a perder material. Cuando ves, no salió tan bonito como querías. Cuando ves, ya gastaste material, más tiempo, porque lo tienes que hacer otra vez. Ay, Señor, háblame. Pero la palabra de Dios te da ese seguimiento y esa seguridad a cada paso que tú das, esa seguridad, ese soporte. ¿Quieres dar un paso seguro? Que la palabra de Dios sea esa lámpara de ese paso seguro. ¿Qué vas a estudiar? A lo mejor no te va a decir ahí en la palabra de Dios, hijo mío, estudia una ingeniería, ¿no? A lo mejor no te va a decir. A lo mejor y sí. Pero sí te va a dar esa seguridad de decirte cuál es el propósito que quiere para tu vida. Y en ese paso vas a ir firme. ¿En qué trabajo tienes que entrar o buscar o entrar una solicitud? ¿En qué trabajo o en qué disciplina te tienes que desarrollar en alguna profesión? ¿Cuál será? Es más, ¿hasta con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿En dónde vas a vivir? Queremos tomar decisiones
pero no tomamos en cuenta la palabra de Dios para poder dar el siguiente paso. Y resbala el pie, te caes, te tuerces, te lastimas, pero es que ahí no era ese paso, el paso era de este lado. ¿Queremos dar un paso seguro? Usa la palabra de Dios para alumbrar tu camino y eso te va a dar seguridad. Vamos a ir a una cita más, última, Romanos 8:14. Por ahí andábamos cerquita, ¿no? Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una vez más, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú tomas esa lámpara que guíe esos pasos, es siendo el Espíritu de Dios guiando tu vida y todo va a estar bien, te va a dar seguridad. La palabra de Dios, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios a través de su palabra, la palabra no se equivoca, todo va a estar bien. Y sabes, cuando estaba meditando en esto, el Señor me trajo esta última ilustración. Hace un par de semanas, casi un mes, por ahí, hice un trato con una persona para hacerle un trabajo. Y esta persona me pidió que hiciera un contrato detallado de las cosas que se iban a hacer. Pero muy detallado, casi, y órale, pues vamos a hacerlo. Y ahí estábamos detallando, lo revisamos una vez, 2 veces, quedamos en el precio, nos coordinamos en el tiempo de terminar ese trabajo y el Señor se sintió tranquilo. Lo firmamos, tomó una foto a mi INE y todo estaba tranquilo, ¿no? Él quería que por escrito, en palabras claras, se definiera lo que se iba a hacer en las próximas semanas. Y firmado y declarado así lo que se iba a hacer. Continuamos y realizamos los trabajos, ahí estuvimos echándole ganas, vamos en tiempo, vamos en forma, todo saliendo bien. En algunos momentos no tan bien, ahí batallando con algunas cosas, pero echándole ganas. Pero esa persona, hubo una ocasión, por ejemplo ayer que no pude ir para poder trabajar, quería estar concentrado para lo de la marcha el sábado y le dije, disculpe, no voy a poder llegar, necesito que esta ocasión hoy no me espere, no voy a poder llegar. Él sabe que por palabra hay algo en contrato. Hubo otro día por ahí que no pude llegar y le dije, ¿sabe qué? No voy a poder llegar. Pero si tardara 1 o 2 días, si yo no voy, no me presento, si en algún momento no le estoy dando seguimiento por X razón, él sabe que está algo por escrito de palabra, ¿sí o no? Y que todo lo que está escrito por palabra se tiene que realizar, ¿sí o no? Y él está tranquilo y él está seguro. Dios viene y escribe un contrato por palabra. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y si meditas de él de día y de noche, solo así, dice la palabra, tendrás éxito. Pensamientos de bien tengo para ti, no de mal, no de calamidad. Cuando nosotros vamos tomando una por una de esas palabras, van teniendo ese efecto en nuestra vida. Él ya lo escribió. ¿Tú sabes todas las promesas y todas las bendiciones que tienes para tu vida? Hay algunas que no las has tomado porque no las conoces.
Ya están aquí escritas, ya estás cimentado, Dios lo firmó, pero tú no las has tomado porque no las has leído, no las has tomado, no las has abrazado, porque no te has ampliado con esas raíces en la palabra de Dios para nutrirte con todas esas promesas de la palabra de Dios. Él quiere hacer algo en tu vida, Él quiere hacer algo con tu familia, Él quiere bendecir todas las áreas de tu vida. Pero necesitas arraigarte en la palabra, arraigarte en la palabra. Es necesario hacerlo así. Es necesario hacerlo así. ¿Amén? Toma un tiempo, medítalo, organízate, busca las maneras de cómo meditar en la palabra de Dios, crecer, desarrollarte. Si hay algo que está pasando, una vez más, si está pasando algo difícil en tu vida, te lo digo por experiencia, algún día yo estuve ahí. Es tan difícil a veces las situaciones de la vida que no logras ver nada. Quieres leer la palabra de Dios y pareciera como que se te nubla todo y no logras encontrarle ese sentido y esa dirección, no logras ver en dónde pisar bien para seguir avanzando, y todo lo que es al contrario es irte para atrás, no avanzar. Estás construyendo sobre un lugar donde no debiste de haber construido, se cae todo y ya no sabes qué hacer, ya no sabes, un caos. Está el pastor, están los líderes, hay personas en las cuales tú te puedes acercar para que puedan escucharte, darte dirección a través de la palabra de Dios. Siempre todo va a ser con ese fundamento, ¿sale? Entonces, vamos a orar, vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame, dame esa posibilidad de entender con claridad lo importante que es tu palabra para mi vida. Ya está escrito, tú lo firmaste, y ahora lo que me toca a mí es conocerlo, aprenderlo, ponerlo en práctica y las promesas abrazarlas. ¿Ven? Vamos a hacer una breve oración, vamos a orar.